Mis amados hermanos, pues llegamos ya a la finalización de esta carta del apóstol Pablo a los colosenses. Ya este será el último de los estudios, que lleva por título La vida exterior en Cristo, parte 2. Y entonces vamos a utilizar para nuestra lección desde el versículo 2 hasta el versículo 18. Y tenemos esta verdad central. Pablo exhortó a los creyentes de Colosas a que fueran maduros y perfeccionados en Cristo. Y esta exhortación pasa a través del tiempo y llega hasta nosotros. Es la exhortación del apóstol Pablo para que avancemos en madurez y en la perfección que tenemos en Cristo. Dentro de los comentarios adicionales que vamos a utilizar, el término tiempo. Kairos. Significa tiempo oportuno, tiempo fijo, tiempo señalado, tiempo debido, tiempo definitivo, tiempo ocasional. Y esta última está muy adecuada, tiempo apropiado para la acción. Kairos describe la clase o calidad de tiempo, mientras que otro término como cronos denota la extensión o cantidad de tiempo. Así que cuando leemos en la palabra de Dios tiempo, habría que diferenciar si es kairos, que es el tiempo ocasional, el tiempo apropiado para la acción, o cronos, que denota una cantidad, una extensión de tiempo. En el caso que nos ocupa de nuestro pasaje es el primero, kairos. Esta introducción es para unir las dos partes de la lección que tuvimos, las de la semana pasada y esta. Entonces, esta es la segunda parte de la sección donde Pablo se dedica a explicar las relaciones interpersonales prácticas que deben fluir de la posición que el creyente tiene en Cristo Jesús. Entonces, ustedes recuerdan, hermanos, fueron 2 clases de la vida interior en Cristo y otras 2 clases de la vida exterior en Cristo. Una va de la mano. La vida interior se refleja en la vida exterior. Primero, que fue la lección pasada, exhortó a cada miembro de las familias cristianas a que perfeccionara, madurara en su vida privada, y entonces se dirigió a esposas, maridos, hijos, padres, siervos y amos. Ustedes recordarán que nuestra cita bíblica del estudio anterior fue desde el 3:18 hasta el 4:1. Esta fue la lección inmediata anterior. Y ahora es la segunda lección. Luego recordó a los creyentes que deben perfeccionar su vida de oración. En los versículos del 2 al 4. Así como su vida pública. Versículos 5 y 6. Después, compartió su preocupación por perfeccionar las vidas personales de todos los creyentes colosenses, de los versículos 7 al 18. Entonces, vamos a ver, perfeccionando la vida de oración. Dice así, en el versículo 2, vamos a dividirlo en 2 partes, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad, manténganse. Es una disciplina, mis amados hermanos. Pablo no tan solo practicaba una madura vida de oración, sino que la prescribía, por decirlo de otra manera, la recetaba a todos los creyentes. Ellos debían, de acuerdo a la primera palabra que aparece en este versículo 2, perseverar en la oración. La oración no es un lujo espiritual, es
amados hermanos, esencial para el crecimiento del creyente. Por eso la oración debe ser continua, no eventual, no esporádica. Primera Tesalonicenses 5:17 claramente lo dice, que es uno de los versículos más breves que podemos memorizar, en donde dice, orad sin cesar. Cuando tuvimos los estudios en Primera Tesalonicenses, recordamos que aquí aparece un término que podría significar o semejarse a esa tos recurrente, de esa picazón en la garganta que nos queda después de una faringitis, ¿verdad? Entonces, es orar sin cesar, continuamente, esa tos, como esa tos continua. Dice, porque es vital para la salud espiritual. Y aquí podemos hacer una analogía, así como lo es respirar para la salud física. Entonces, respirar a la salud física es la oración para la salud espiritual. En su oración, el cristiano debe velar, es decir, estar alerta contra el adormecimiento espiritual causado por fijar demasiado la atención en el mundo. Recuérdese que el mundo es uno de nuestros enemigos, de los tres que tiene el creyente. El mundo, la carne, Satanás. Primera Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos. Entonces, fijamos demasiado la atención en el mundo, lo que hay en el mundo, o por los ardides, por las trampas de Satanás, del diablo. Recuerdes estos dos versículos, amados hermanos, Efesios 6:16, y luego nos adelantamos a primera carta de Pedro 5:8, que dice así, Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces ahí están las trampas de Satanás, descrito como dardos de fuego. Y primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que la oración nos permite estar velando, alerta contra estos dos enemigos de nosotros los creyentes. La oración tiene que ir acompañada de la acción de gracias, porque el ser agradecidos debe ir siempre de la mano de la oración, porque pone al creyente en la actitud correcta ante Dios. Es decir, esa actitud correcta es reconocer de dónde provienen las bendiciones, que somos receptores de esa bendición, no los productores del bien que gozamos. Así es, amados. Ahora vamos a los versículos 3 y 4. Los versículos 3 y 4 dicen de la siguiente manera. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Orad por nosotros era una oración que Pablo pedía con frecuencia a sus lectores. Frecuentemente decía por nosotros porque él iba acompañado en sus viajes misioneros. Y estando inclusive allí preso en la cárcel, estaba siempre acompañado por hermanos que lo apoyaban, que lo ministraban. Aunque ya casi al final, cerca de su partida, él dice que se sentía y estaba solo. Bueno, estaba solo y eso le causaba aflicción. Entonces dice aquí, pedía con frecuencia a sus lectores. En 4 citas más, él pide esto a los hermanos en Cristo.
Dice, su petición no era egoísta, no pedía para él, sino con el fin de que se le abriera y entonces lo leemos claramente, para que se abra la puerta, ¿verdad? Se abriera la puerta. Y 1 Corintios 16, 9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, esto para que pudiera ministrar claramente el mensaje de la palabra, a lo que él llamó el misterio de Cristo, por el cual estaba preso. Recordamos que la palabra misterio estaba significando una profecía o verdad escondida en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento había sido dado a conocer. Él no solo quería una oportunidad para predicar, fíjense, sino que aquí estaba pidiendo tener claridad en su proclamación. Dice, para que lo manifieste como, la palabra clave ahí es como debo hablar, para que lo manifieste como debo hablar. Él estaba muy preparado. Él, desde su niñez, él conocía toda la ley de Dios, pero ahora dependía y dependemos del Espíritu Santo cuando compartimos la palabra. Entonces es la forma muy importante para lo cual Pablo pedía su apoyo en oración. Punto número 2. Perfeccionando la vida pública. Y aquí, para esto, nos basamos en los versículos 5 y 6, que dice así. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se fija que está hablando de las relaciones con las personas que le rodeaban o que nos rodean. Debemos perfeccionar nuestra vida pública en nuestro vivir sabio sin perder el tiempo, y que muchas veces algo que impacta mucho a los que nos rodean es nuestra forma de expresión, nuestra forma de hablar. La plenitud o perfección en Cristo incluye no solo la vida y oración privada, sino también la vida pública. Para madurar en esta dimensión de la vida en Cristo, Pablo ordenó a los creyentes, la primera orden, ¿verdad? En el versículo 5. El verbo es andad. Andad sabiamente con los amigos, en el trabajo, en la familia, ¿verdad? Andad sabiamente. La sabiduría que es de Dios, no humana, debía ser evidente para los de afuera, esto es, a los que no eran de la familia de la fe. Y a este respecto tenemos aquí dos versículos muy hermosos. Primera Tesalonicenses 4:12 y Primera Timoteo 3:7. El primero dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Conducirse honradamente para con los de afuera. Primera Timoteo 3:7. También, hablando de los requisitos de los obispos, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, eso es parte de nuestro testimonio, mis amados hermanos. Andad sabiamente. Los lectores también debían, fíjense bien hermanos, redimir el tiempo. Ustedes saben que le llaman un recurso no renovable. El tiempo no vuelve atrás. Entonces, este término en griego, exagorazomenoi, que significa aprovechar al máximo cada momento oportuno.
Entonces, hermanos, hay que redimir el tiempo. Es, como dice por ahí a veces la frase, el tiempo vuela, mis amados hermanos. Entonces, todas aquellas actividades en las que hasta las podríamos catalogar de nuestros pasatiempos, nuestro uso del tiempo ociosamente, vamos a dar cuenta de ello. Entonces dice, andad sabiamente, redime el tiempo, aprovecha al máximo cada momento oportuno, consolando, hablando de Cristo, dándole siempre a Dios la honra. Eso implica entonces la redención del tiempo. Dice, además, su palabra, logos, que significa discurso, conversación, debía expresarse siempre con gracia, o sea, para dar gracia a los oyentes, dice así, y sazonada con sal, es decir, pura y penetrante. A este respecto me acuerdo mucho cuando ahí en Mateo se nos recomienda y se nos dice que somos la sal de la tierra. Entonces, que nuestro hablar sea sazonado con sal. De esta manera, ellos podrían responder a cada uno de esos que no eran creyentes, según demandara razón de la esperanza que había en ellos. Esto es muy importante, mis amados hermanos. La palabra que da, nuestra palabra con gracia y sazonada con sal, ahorita lo podemos utilizar muchísimo para dar un testimonio de la confianza, o como escuchamos hoy domingo en la mañana, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. La esperanza del futuro glorioso o la esperanza que tenemos aquí en nuestra vida en la tierra de que nuestra vida está escondida en Cristo, que estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que nuestra palabra tiene que ser siempre dándole gratitud, reconocimiento a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Punto 3. Perfeccionando la vida personal. Pablo puso un ejemplo de relaciones interpersonales maduras. Además de recordar siempre a sus amigos y compañeros, que es de lo que se ocupa el pasaje siguiente, allí expresaba un genuino interés por ellos, al mencionarlos en sus cartas. Por eso es que vamos a ir personaje por personaje, individual, por parejas o por tríos. Por ejemplo, en los versículos 7 y 8, el apóstol Pablo menciona a Tíquico, que ya lo habíamos escuchado previamente, junto con otro hermano que se encargó de llevar una carta, Trófimo, ¿verdad? 7 y 8 dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico era líder de la iglesia y portador de esta carta a los colosenses. Era un amado hermano y fiel ministro, y eso lo encontramos descrito en Efesios 6:21, donde dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Casi es idéntico a estos versículos que acabamos de leer. Y descrito como consiervo de Pablo en el servicio cristiano. Tíquico era de la provincia de Asia, según nos lo relata Hechos 20:4, que dice así: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo.
Ahí está Tíquico. Pablo lo envió a Colosas para informar a los hermanos acerca de su situación personal con el fin de animarlos. Porque luego los hermanos se ponían tristes pensando en las prisiones de Pablo. Entonces escuchar noticias de Tíquico, o en este caso que era el que más ha sido mencionado 2 veces, pues era bastante consolador. Ahora leeremos otro de los colaboradores del apóstol Pablo, Onésimo, que significa útil, ¿verdad? Útil. Yo conocí a una persona, una mujer onésima, ¿verdad? Versículo 9 dice así: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo era un esclavo fugitivo de Filemón. Filemón era su amo, ¿verdad? Al haberse fugado, Pablo intervino para que regresara, ¿verdad? Cuando se convirtió, se regresara con su amo y lo envió a Filemón, pero acompañado de una carta. Y en esa carta el apóstol Pablo, así de una manera preciosa, le escribe a Filemón para que reciba a Onésimo ya no como un esclavo fugitivo, sino como un hermano en Cristo, ¿verdad? Dice, era también un amado y fiel hermano de Pablo. Así lo describe él en su carta, Filemón, en el versículo 16. Por eso ve usted ahí nada más 16, porque como nada más tiene un solo capítulo, entonces no podemos decir 1, 2 o 3, nada más es 1. Dice, no ya como esclavo, es cuando le dice recíbelo, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y compañero de los colosenses. Pablo dijo que es uno de, así lo describió, que es uno de vosotros. Él acompañaría a Tíquico y también daría un reporte de las circunstancias de Pablo. Fíjense cómo cada uno de los personajes mencionados en la carta, al final, Pablo tiene un comentario personal acerca de ellos, que nos indica que estaba interesado, los conocía. Ahora, en los versículos 10 y 11 podemos encontrar 3 personajes: Aristarco, Marcos y Jesús, que también se llamaba Justo. Los versículos 10 y 11 dicen así: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Acuérdense que cuando dice los de la circuncisión, está haciendo referencia a que son judíos, ¿verdad? Aristarco era un tesalonicense que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Eso lo leemos en Hechos 19:29. Dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ser su compañero de prisiones puede significar que Aristarco atendió a Pablo, o muy probablemente que estuvo encarcelado con él, quizá por predicar el evangelio. Pablo también lo llamó, según lo leemos en Filemón 24, Filemón, versículo 24. Ahí menciona a Marcos, Aristarco
Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿verdad? Ahí menciona 4 personas que allí, cuando escribió Pablo la carta a Filemón, está incluido Demas, los menciona como sus colaboradores, junto con Aristarco. Marcos, el sobrino de Bernabé, fue compañero de Pablo en su primer viaje misionero. ¿Se acuerdan ustedes? Causó la separación de al terminar ese primer viaje misionero, donde Bernabé toma a Marcos y se lo lleva a un viaje, y Pablo toma a Silas y se va a otro viaje, ¿verdad? Se separan. Ese fue un problema. Dice, pero como si estuviéramos leyendo su currículum, hermanos, dice, más tarde fue asistente de Pedro. Fíjense, hermanos, fue asistente de Pedro. Marcos, yo creo que por su juventud le ocurrió ese episodio, pero luego maduró, se perfeccionó, y ahora, primero en su carta de Primera de Pedro, este apóstol menciona a Marcos como su asistente. Miren lo que dice. Al terminar, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro lo llamó mi hijo, fíjense, hermanos, ¿verdad? Aunque Marcos abandonó a Pablo en ese viaje, en el primer viaje misionero, aquí el apóstol lo recomienda, como lo hizo más tarde. En segunda carta a Timoteo 4:11, Pablo lo menciona. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjense nada más. Pedro lo llama mi hijo, y Pablo dice, me es útil. Qué hermoso, amados hermanos, que Marcos haya, vamos a decirlo así, enderezado, perfeccionado su vida en Cristo. Y tenemos a Jesús, que era un nombre judío muy común en aquella época. Dice, este compañero de Pablo también era llamado Justo, ¿verdad? Justo. Estos 3, Aristarco, Marcos y Justo, eran judíos, porque Pablo les dice, o los llama, de la circuncisión. No sabemos si es por nacimiento o como convertido. ¿Se acuerdan ustedes que el término para un gentil convertido era prosélito? Entonces no dice, pero de la circuncisión. Estos 3 consiervos en el reino de Dios consolaban y ayudaban a Pablo mediante su amorosa lealtad hacia él. Sigamos adelante. Ahora tenemos en los versículos del 12 al 14, Epafras y Lucas, para nosotros ya conocidos porque los hemos leído de ellos en otra carta. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Él es Epafras, ferviente servidor de Cristo con mucho amor por las ovejas, ¿verdad? Y parece que viajaba entre Laodicea, Colosas y esta ciudad Hierápolis, que más adelante lo vamos a ver en un mapa. Dice, y el 14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿verdad? Ahí está mencionado Demas, pero pues Demas tiene por ahí una nota triste, ¿verdad? Epafras, como Onésimo,
era un colosense que Pablo describe como siervo de Cristo, que siempre estaba rogando por ellos. Era un intercesor, Epafras. Su preocupación era que los colosenses estuvieran firmes en la voluntad de Dios y que fueran, fíjense hermanos, dos características, perfectos y completos, íntegros, ¿verdad? Lucas, el médico amado, ya con ese título, hermanos, ¿qué más queremos que el título de médico amado? Se mantuvo firme al lado de Pablo, no solo durante su primer encarcelamiento, sino también en el último, ya cuando Pablo iba a ser sacrificado, es cuando él dice que todos se habían ido, solo Lucas está conmigo. ¿Se acuerdan que acabamos de leer? Por cierto, en este último, o sea, Demas, en este último encarcelamiento, lo abandonó Demas, que aquí estaba con Pablo. De hecho, hay 2 versículos en Filemón y aquí que leemos, está mencionado Demas. Pero en 2 Timoteo 4:10 leemos esto. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, Demas amó al mundo y salió del camino del Señor. Del 15 al 17 leemos entonces lo siguiente. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Hermanos, a Pablo no se le escapaba, ya casi al final de la carta y todavía está exhortando aquí a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Se me hace que se andaba desanimando a Arquipo, ¿verdad? Otros creyentes mencionados son Ninfas, en cuya casa se reunía la iglesia. En algunas versiones, Ninfas da cuenta como si fuera un nombre masculino. Sin embargo, inclusive la Biblia MacArthur de estudio dice que en otras traducciones está sin la S y dice ninfa, y que entonces bien pudiera haber sido también una mujer que abrió su casa para que allí hubiese la predicación del evangelio, ¿verdad? Ninfas, así que puede haber sido hombre o una mujer. Dice, y Arquipo, del cual fuertemente se piensa que era el hijo de Filemón. Pablo ordenó un intercambio de cartas entre Colosas y, de acuerdo al versículo 16, ¿qué ciudad? La Odisea. Miren acá, hermanos, ¿se acuerdan que por aquí había un valle? ¿Verdad? Había un valle y en ese valle estas ciudades estaban ahí fundadas o crecían porque era un valle fértil. Entonces, habíamos visto ya en una clase que la Odisea y Colosas estaban muy cerca. Y en esta carta al final menciona que también en Hierápolis se leyeran estas cartas. Entonces, había iglesias en Colosas, en la Odisea y en Hierápolis. ¿Verdad? Aquí están las 3 ciudades muy juntas, muy cerca. Así es, mis amados hermanos. Entonces, el propósito queda todavía algunos puntos que mencionar, que el Señor nos permita mantenernos firmes en nuestro ministerio, en el cual nos comprometimos al principio de este año, ¿verdad? No sabiendo todo lo que iba a pasar, pero que Dios nos permita seguir firmes y no que nos manden una exhortación que diga, mira que te mando que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante.
Colosenses 4:18, que sería el último versículo de los saludos, dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Como era su costumbre, además de ser una señal de autenticidad de sus escritos, Pablo firmó sus saludos con su propia mano, porque un escriba, un amanuense, era el que le escribía toda la carta, ¿verdad? Y él la firmaba. Luego pidió que sus lectores recordaran sus prisiones, o sea, apoyándole, nuevamente les repite, apoyándole en oración. Como en muchas de sus cartas, su conclusión incluye una bendición, una oración pidiendo que la gracia de Dios estuviera con ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, a veces decimos que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Podemos ahora decir que la gracia de Dios esté contigo, que Dios te dé gracia, ¿verdad? Esa es otra manera de bendecir a nuestros hermanos, ya sea como un saludo o como una despedida. Llegamos a la conclusión, mis amados hermanos. Pablo deja claro, en virtud del ataque herético que quería quitar a Cristo de su primer lugar, Pablo en esta carta deja bien claro que Cristo, solo Cristo, es la fuente de nuestra vida espiritual. Él es la cabeza del cuerpo de creyentes y el Señor tanto del mundo físico como del mundo espiritual. La senda a una vida espiritual profunda no es a través de deberes religiosos, como lo decían los herejes, de la circuncisión y de guardar el sábado, de un conocimiento especial o secreto que solamente ellos poseían, sino que solo se consigue mediante una relación clara, íntima con el Señor Jesucristo. Entonces, Él nos invita a caminar, a andar sabiamente, a caminar con Él. Él nos ha prometido, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.